os invito a que podráis abrir la Biblia por Habacuc, capítulo 2. Ahí es donde estamos, en Habacuc, capítulo 2. El profeta Habacuc, en este capítulo, está esperando ser exhortado. Eso es lo que espera el profeta en este capítulo 2. En la continuación de lo que vimos la semana pasada, el profeta espera exhortación. Pero no una exhortación como a veces hemos entendido la exhortación, como un castigo o como una reprimenda. No, en absoluto. Habacuc no está esperando que Dios le eche la bronca. Habacuc no está ahí esperando que Dios venga y le castigue, sino que humildemente espera que el Señor le exhorte. Esto quiere decir que el Señor le enseñe, que el Señor le muestre. Habacuc quería aprender, Habacuc quería saber, Habacuc quería conocer. Por eso, en este capítulo 2, lo que vamos a ver es la gran lección, la gran enseñanza que Dios le da a Habacuc. El Señor le va a dar a Habacuc una lección de vida. ¿Cuál? Una muy importante que todos hoy también debemos aplicar y conocer. Cómo mantenerse firme ante las difíciles circunstancias. Cómo estar firme cuando la corriente viene en contra. Cómo mantenerse estable cuando las circunstancias de alrededor parecen ir en nuestra contra y son extremadamente complicadas. Lo que enfrentaba Habacuc, hermanos, no era pequeño, era muy grande. Por lo tanto, esta lección es muy importante para él y espero que lo sea para nosotros, para que cuando esos momentos no difíciles, sino dificilísimos, lleguen a nuestra vida, podamos mantenernos firmes. El Señor le va a explicar a Habacuc con claridad que la brutalidad de los caldeos, ese pueblo que iba a venir como juicio de Dios sobre ellos, que la brutalidad que iban a utilizar los caldeos iba a ser al final su propio castigo. Y que el reino de Dios, Habacuc, el reino de Dios va a triunfar. Esto es, los propósitos de Dios van a prevalecer. ¿Qué significa esa frase? Que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, que lo que Dios ha prometido va a pasar, que lo que Dios ha establecido será sí y amén. Eso es lo que Habacuc va a entender. Por lo tanto, él debía confiar. Él debía tener fe. Si va bien o si va mal. Habacuc debía confiar y si se mantenía fiel a Dios, a pesar del ataque caldeo, a pesar de lo que ahora vamos a ver, él también vencería. Aquel que se mantiene firme aún y a pesar de las circunstancias que hay a su alrededor, ese es el que triunfa. Ese persevera y llega hasta el final. Lo vamos a ver. Habacuc capítulo 2. Espero que ya estéis ahí, localizados. En el Antiguo Testamento, el libro del profeta Habacuc, dice así en el versículo 1 del capítulo 2. Esta es palabra de Habacuc. Estaré en mi puesto de guardia. Es palabra del Señor, pero el que habla aquí es Habacuc. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré, ¿para qué? Para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Esta es la actitud de Habacuc ante lo que el Señor le dijo en el capítulo 1. Ahora está en una posición, vamos a ver lo que el Señor le responde. Pero antes vamos a orar y pedimos que el Señor nos ayude a entender estas palabras tan importantes. Padre, Señor, queremos, Señor, en esta mañana, una vez más, ponernos ante tu presencia con humildad, ante tu palabra, Señor, con una buena actitud, para seguir adorándote, pues tú lo mereces. Tú sigues siendo Dios, nada ha cambiado al respecto. Eres el Altísimo, eres el único, eres el verdadero, no hay otro, solo tú. Y nosotros lo queremos ahora reconocer, manteniendo silencio y prestando atención a lo que tú tienes que decirnos. Señor, ayúdanos a silenciar ese ruido que hay en nuestra mente, a silenciar todo obstáculo que venga a nuestra mente y que impida que tu palabra penetre para transformarnos y transformar nuestro pensamiento. Oh Padre, yo te ruego que por tu Espíritu Santo tú hables con claridad a cada uno de nosotros, fortalezcas la fe de tu iglesia y nos ayudes a perseverar en difíciles circunstancias. Padre, interven con poder.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como hemos leído en este versículo 1, Habacuc está sobre el puesto de guardia, está vigilando como un centinela. Estas torres que hay aquí en nuestro pueblo, en el Rincón de la Victoria, de hecho yo vivo en una, se llama Torre de Benagalbón, esas torres son de vigilancia donde se colocaba una persona a observar lo que podía pasar. Ahí estaba Habacuc en el puesto de guardia como un centinela, expectante, deseando que el ejército caldeo no venga. Vigilando para ver si viene, pero deseando que el ejército caldeo cambie de idea, cambie sus planes, se arrepienta, cambie su ruta y se retiren. Está vigilando con la esperanza de que lo que Dios le había dicho en el capítulo 1 no ocurra. Está con la esperanza de que finalmente sus oraciones a Dios en el capítulo 1 surjan su efecto y el ejército caldeo no aparezca. Por amor, vamos a decir, por amor patriótico, por amor a su pueblo, por amor a los suyos, por amor a lo que Dios había establecido, implora, suplica que no pase lo que el Señor le dijo que iba a pasar. Ahí está, suplicando que sus ojos no vean un caballo, un ejército que se acerca. Pero para saber lo que Habacuc quería evitar que le pasara a su pueblo, debemos entender lo que finalmente le pasó a su pueblo. Para entender por qué él está temeroso de que este pueblo se acerque, debemos entender y saber qué es lo que le pasó al pueblo, cómo fue este ataque de los caldeos. ¿Qué quería evitar Habacuc a toda costa? ¿Qué quería evitar que le pasara a su pueblo? Pues bien, la historia nos dice, y también la Escritura, que la guerra babilónica contra este pueblo, que el ataque de los caldeos contra Judá en el siglo VI a.C., es mejor descrito como una serie de brutales campañas, no una ni dos, sino hasta 3 brutales ataques, campañas punitivas, o sea, de un castigo tremendo y asedios por parte del rey Nabucodonosor II del imperio neobabilónico, esto es, de los caldeos. Campañas que culminaron, atentos, con la destrucción total de Jerusalén y el exilio forzoso de la élite judía, un evento conocido en la historia como el cautiverio babilónico, que no duró 10, 20, 30, 40 años, sino 70 años. 20 años de ataque, ahora lo vamos a ver, 20 años de ataque a los que hay que sumar otros 50 de cautiverio. Un castigo tremendo, no para un pequeño pueblecito, no para una aldea, para toda una nación. La primera invasión, nos dice la historia, el primer ataque y el primer exilio, por lo tanto, ocurrió en el año 605 al año 601 a.C. Esto lo podemos leer un poco en Segunda de Reyes, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 4. La historia dice, y la Biblia también, que tras la victoria de Nabucodonosor, rey de los caldeos, contra la gran Egipto en la batalla de Carquemis, tras esa victoria, Judá se convirtió en un estado vasallo de Babilonia. Pasó a ser súbdito de Babilonia. Pero cuando el rey Joacim de Judá se rebeló, entonces provocó este primer asedio contra Jerusalén y la deportación de muchos judíos a Babilonia, entre ellos el profeta Daniel. Aquí en este primer ataque es cuando Daniel es capturado y llevado a Babilonia. Pero la cosa no queda ahí. Hay una segunda invasión. Ya hemos dicho que va a durar un periodo de 20 años. Hay una segunda invasión años después, en el año 597 a.C. La Biblia habla de ello en Segunda de Reyes, capítulo 24, del 10 al 16. Y dice que cuando muere el rey Joacim, este que se rebela y al final es conquistado, su hijo Joaquín gobierna brevemente antes de que Nabucodonosor volviera a rodear, a ahogar Jerusalén. La ciudad cae, Nabucodonosor deporta al rey Joaquín a su corte y a miles, no a unos pocos, a miles de obreros y soldados cualificados a Babilonia. ¿Y qué hace? Pone en su lugar a su tío,
Sedequías, pero es un títere en manos de Babilonia. Este golpe fue casi definitivo. ¿Por qué? Porque poco después hay una tercera y final invasión. Una destrucción total y definitiva. Esa ocurrió en el año 589 al 586 a.C., lo cual aparece en 2 de Reyes, capítulo 25, del 3 al 21. Esta invasión ocurre así. Estando el rey Sedequías en el trono, decide tomar una mala decisión. Decide rebelarse contra Babilonia. Este que estaba como un títere, al final no era tan pavito como parecía. Al final se rebela contra Babilonia. En respuesta, Nabucodonosor lanza un asedio final y prolongado a Jerusalén que duró más de 2 años. Estuvo Jerusalén sitiada, rodeada, ahogada, asfixiada durante 2 años. Las murallas de la ciudad fueron destruidas en julio del 586 a.C., lo que condujo a la destrucción total. Una vez que cayeron las murallas, todo lo de dentro fue arrasado, convertido en polvo. Lo primero, ¿sabéis qué? El templo, el primer templo. El gran templo de Salomón, la estructura más maravillosa que se haya construido sobre la tierra, el templo más grandioso que haya sido construido fue primero arrasado, robaron todos los utensilios de plata, de oro y de todos los metales que hubiese, fue incendiado y sus tesoros fueron llevados a Babilonia. Las murallas y las casas entonces de la ciudad, las casas principales fueron destruidas. El rey Sedequías, que se las daba de listo, se escapó por la muralla, lo podemos leer en 2 de Reyes 25, pero lo atraparon y fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos, cegado y llevado encadenado a Babilonia, donde permaneció prisionero hasta su muerte. Gran parte de la población restante fue exiliada a Mesopotamia, dejando solo a los más pobres de la tierra en Jerusalén. Esto dice la historia. Todo esto es lo que quería evitar Habacuc. Por eso está mirando, por eso está expectante, porque no quiere que esto ocurra. Habacuc no quiere que lleguen los caldeos, porque los caldeos iban a llegar, iban a arrasar con las personas, iban a llevarse a los mejores, iban a dejar solo a unos pocos. La ciudad sería simplemente un montón de escombros, ahí no quedaba nada. Lo podemos leer luego en Nehemías y en Esdras, cómo empiezan a reconstruir tanto muros como templos. Estaba todo destruido. Pues bien, hermanos, esto es lo que quería evitar Habacuc. Por eso está tan vigilante, a la espera de ver si Dios haría lo que ya le dijo en el capítulo 1. Al igual que Abraham estaba mirando a ver si Dios cumpliría con ese castigo y juicio sobre Sodoma y Gomorra, según nos dice Génesis 19, que Abraham estaba mirando desde una colina a ver si verdaderamente el Señor lanzaría su juicio y al final el juicio llegó. Así está Habacuc, mirando, observando, ¿llegará? ¿No llegará? ¿Será? ¿No será? Habacuc espera una respuesta verbal del Señor. Habacuc espera que el Señor no haga lo que dijo. Habacuc le está diciendo, Señor, si ellos son peores que nosotros. Este pueblo es mucho peor que nosotros, es mucho más pagano que nosotros, es mucho más perverso que nosotros. Además, Señor, si lo haces, esta es la gran duda de Habacuc, ¿cómo habrá reino tuyo sobre la tierra? Si el pueblo ahora es exterminado, ¿cómo se va a cumplir lo que tú dijiste? ¿Cómo se va a llenar la tierra de tu reino? Habacuc todavía no había entendido que ese plan lo establecería sobre la tierra el Mesías. Habacuc aún no había entendido que ese plan de llenar la tierra con el bienestar del reino de Dios lo iba a establecer finalmente Jesucristo. Pero qué curioso, esto no es algo que solo le pasa a Habacuc. Los propios judíos, estando con Jesucristo, viviendo con Él, andando con Él, oyendo sus enseñanzas, oyéndole decir, iré a Jerusalén donde seré muerto, pero al tercer día resucitaré. Ellos mismos, cuando Jesús muere, piensan que todo se ha acabado. Estábamos tan cerca, estábamos casi. El reino ya se iba a establecer sobre la tierra, ese bienestar que Dios ha prometido, pero todo se ha acabado. Por eso cuando Jesús resucita, dice Marcos capítulo 16, versículo 10, que los encuentra tristes.
están desolados porque creen que no hay esperanza, que todo se ha terminado. Así está Habacuc, pensando, Señor, si el pueblo se destruye, tu palabra se acaba. Si el pueblo es llevado en cautiverio, ¿quién va a llevar tu reino sobre esta tierra? Y no solo está triste, Habacuc estaba frustrado, estaba enfadado, reacio al plan de Dios. Por eso, él cree que el Señor le va a reprender por su atrevimiento. Por eso él sabe y piensa que el Señor le va a dar un correctivo. Lo que él espera es que el Señor le diga, ¿cómo te has atrevido, insolente profeta? Eso es lo que espera Habacuc. Está ahí expectante. El Señor me va a corregir. Él está enfadado conmigo, seguro que me va a reprender. Pero como dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23, 25 y 30, la corrección trae sabiduría. A Habacuc esta respuesta le trajo conocimiento, sabiduría y gracia. La gracia del Señor se da a derramar sobre Habacuc. ¿Por qué? Porque Habacuc no va a recibir corrección, sino motivación. Esperando recibir dureza, Habacuc va a recibir fortaleza. Esperando recibir una corrección destructora, Habacuc recibe una palabra que le anima en unas circunstancias muy difíciles y le permiten estar firme. ¿Cuál es esa palabra? La vamos a leer ahora mismo. Versículo 2. Ahí está, esperando la respuesta, esperando la corrección, esperando que no lleguen los caldeos y dice, entonces el Señor, fiel, como siempre, me responde. Y me dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y Habacuc, lo siento, pero no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, Babilonia, los caldeos. En él su alma no es recta. Más, atentos a esto, hermanos, más el justo por su fe vivirá. Hermanos, el Señor le dice a Habacuc, siento darte malas noticias. Lo que te dije se va a cumplir. Grábalo. Escríbelo en una tablilla. ¿Por qué en una tablilla? Porque este es un mensaje que debía durar mucho tiempo. ¿Y por qué es un mensaje que debía durar escrito mucho tiempo? Porque el asedio iba a durar mucho tiempo. Porque la prueba iba a ser muy larga. Por eso le dice, escríbela, manténla ahí presente delante de todos. Igual que el Señor dijo al profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 8. Ahora Isaías ve. Escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que te sirva en el día postrero como testigo para siempre. Isaías, guárdalo, escríbelo en una tablilla porque vendrán días complicados y el pueblo necesita verlo. Esto es como las tablas de la ley que fueron escritas en piedra, ¿verdad? Fueron grabadas en piedra porque necesitaba el pueblo constantemente tenerlas presentes. Para que el que corra, dice el versículo 2, esto significa, en la nueva traducción, en el nuevo comentario americano, significa hacer el mensaje lo suficientemente claro para que la persona que corra pueda leer este mensaje. Para que la persona que pase corriendo al lado del cartel se le quede. Esto significa para que se pueda leer de un vistazo. Habacuc tiene que ser un mensaje claro y duradero. Tiene que estar ahí delante de todos. Lo que te dije, Habacuc, se va a cumplir. ¿Cuándo? Versículo 3, en el tiempo señalado. Esta es una frase importantísima que significa un tiempo que solo Dios sabe. Y ante eso nosotros debemos esperar. Dice, en el tiempo señalado, en el tiempo determinado de esta forma, aunque no coincide a veces con nuestro tiempo. Lamentablemente nosotros creemos que podemos manejar los tiempos. Aunque no coincida con nuestros tiempos, el tiempo de Dios siempre es mejor. Pero le dice en el versículo 3, se apresura. Es un tiempo que nadie sabe, pero se apresura. No se sabe cuándo será, pero se oye. Habacuc se percibe. Ya se escuchan los caballos, Habacuc.
ya se huele al ejército Habacuc. Aunque tarde, esa frase en el versículo 3 significa, si tardara, que lo dudo, si tardara, espera. Porque venir, va a venir. Eso es lo que el Señor le comunica a Habacuc. Le dice, ciertamente va a pasar, Habacuc. No te preocupes, está tranquilo. No tardará, va a llegar. Y sí, los caldeos son un pueblo orgulloso. Sí, los caldeos tienen el pecho hinchado. Son unas personas orgullosas con el pecho hinchado. Dice el versículo 4 que tienen su alma vendida al mal. El Señor le dice, sí, se creen superiores a todo. Se creen mejores que nadie. Son su propia ley. Su confianza está en ellos mismos. Pero Habacuc, esta es la esperanza que el Señor le lanza. La primera de las 3 esperanzas gloriosas que hay en este capítulo 2. Le dice a Habacuc, sí, son un pueblo orgulloso. Se creen su propia ley. Se creen estar por encima de todos. Pero Habacuc recuerda, el que permanece, el que continúa, es el justo. El justo por la fe vivirá. Al contrario que estos orgullosos, el justo vive, ¿por qué? Porque establece su confianza en lo que Dios está haciendo. No en su orgullo, no en sus obras, no en lo que él piensa, sino en lo que Dios está haciendo. Eso se llama fe. Poner nuestra confianza absoluta en otro. Eso es vivir confiado en los propósitos de Dios, aunque haya mal a nuestro alrededor. Aunque las cosas no vayan bien, el Señor le está diciendo mantén la fe, porque la fe es lo que te va a hacer vencer. Los caldeos, creyendo que todo lo podían, no habían entendido que acababan de vender su alma. El que rechaza a Dios y cree que lo controla todo, que lo domina todo, que es superior a todos, no sabe que está vendiendo su alma. El otro, el justo, poniéndola en las manos de Dios. Lo que parece ser una rendición, lo que parece ser una entrega, lo que parece ser una simple vendida de un alma, el que hace eso ha ganado su alma. Ha vencido. No solo ha ganado en lo eterno, no solo ha ganado en lo que vendrá, sino que también ha ganado en esta vida, en el ahora, en el presente, pues confía que los planes de Dios no solo serán buenos para el futuro, sino para el presente. El Señor Jesucristo dijo clarísimamente en Mateo 16, 25, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que no esté dispuesto a entregarme su alma, el que la conserve orgullosamente diciendo yo puedo, ese la va a perder. Pero el que la pierda, el que la entregue, el que la someta, el que someta su vida por causa de mí, ese la hallará. Ese tendrá vida. Esa es la esperanza que el Señor le lanza a Habacuc. Habacuc, va a ocurrir lo que te dije, pero tranquilo. El que confíe en lo que yo he dicho, el que tenga fe en mi palabra, ese vivirá. Versículo 5. Dice además, fíjate cómo son Habacuc. El vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte, que nunca se sacia. Reúne para sí a todas las naciones, y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ay de la que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Este es un paréntesis, como si el profeta interrumpiese el discurso del Señor. Señor, sí, pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Tranquilo, déjame terminar, Habacuc. Y se hace rico con préstamos. No se levantarán de repente tus acreedores y despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo, Babilonia. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga contestará desde el armazón. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos
que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. El Señor le describe aquí a Habacuc, antes de darle su segunda palabra de esperanza, viene a describir cómo es la actitud de estos caldeos. Y dice que el amor al vino que tenían fue parte del fin de este perverso reino. Este amor a la bebida, este amor al vino fue lo que proporcionó parte de su destrucción. Porque aquí vemos antes del ataque, pero en el libro de Daniel ya vemos después del ataque. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 3, ya no está Nabucodonosor. Este que los destruye ya no está, está su hijo Belsasar. ¿Y qué leemos en Daniel 5:3? Que entonces, fijaos qué perverso eran. Entonces estos caldeos trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo. Los que habían robado de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esto es perverso. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino. Eran amantes del vino. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, hierro, madera, piedra. Y en ese momento el Señor dice, se acabó. Y empieza un dedo a escribir en el muro. Mene, mene, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor empieza a comunicarle a Belsasar, es el fin de tu reino, Belsasar. Se te acabó. Pero así eran. El vino fue parte de su destrucción. El vino fue causante, dice el versículo 5, de su arrogancia. El vino fue lo que provocó que no se mantuviesen en casa, que no estuviesen en su propia tierra, que saliesen porque el vino los encendía, el vino los encolerizaba. Por eso dice el texto que su garganta, su boca era una boca como la del tragabolas, ¿verdad? Ese juego de tragabolas que hacía así y comía un montón de bolas. Así son ellos. Abrían la garganta para tragar a muertos. Eran insaciables. Y eso es la muerte, hermanos. La muerte es insaciable. Porque tiene el aguijón del diablo. Y él solo quiere matar y destruir. Ellos son así, insaciables. Querían tragarse, dice el versículo 5, a todas las naciones. O sea, querían someter a todos los pueblos de alrededor. Así eran, se comían a los pueblos. Pero dice el Señor en el versículo 6 que esos pueblos a los que conquistaban se levantarían contra ellos y lanzarían un juicio tremendo contra ellos. Con una serie de ayes. Ayes es una palabra para decir ayes, con un montón de ayes, versículos 6, 9, 12, 15, 19, con todos estos ay de vosotros, se ve claramente el brutal castigo que estos iban a recibir. Hermanos, Dios está viendo que todo lo que estos están robando, Dios lo está viendo como un préstamo, como si estuviesen tomando prestado, y Dios mismo haría que un día los devolvieran. Las naciones que ellos habían e iban a derrotar son simplemente vistos por Dios como prestamistas, que un día demandarían y cobrarían lo suyo de vuelta. En definitiva, lo que el Señor les está diciendo en el versículo 8 es quid pro quo, lo que nuestros chicos llaman hoy karma, ¿verdad? ¿Qué les gusta decir? ¡Karma! Yo antes creía que decían Carmen, pero no, es karma. Mi cuñado dice, cármate, mujer. Ellos esto es lo que estaban viendo. Quid pro quo es lo que le dice el Señor. Quid pro quo. Lo que habéis plantado es lo que vais a recoger. Por eso dice el salmista en el Salmo 137, versículo 8, oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado, bendecido el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Lo que tú nos has hecho es lo que vas a recibir. El versículo 9 al versículo 11 dice que había llegado a la cima, había llegado a lo más alto dejando a muchos inocentes por el suelo, a muchos cadáveres en el suelo. Fueron mejores, fueron más grandes gracias a la desgracia de otros. Pero Dios está anotando cada detalle. Dios está apuntando cada maldad.
Dios incluso te dice, hey, babilonios, caldeos, hasta los muros van a testificar contra vosotros. Hasta las vigas de los muros van a decir, sois culpables. No sabían que haciendo todo eso que estaban haciendo con estas naciones, ellos mismos se pusieron bajo la ira de Dios. Dice el texto que pecaron contra sí mismos. Y hermanos, dejadme explicar esto por si acaso alguno aún no lo ha entendido. Dios no es como una de esas naciones a las que ellos derrotaron, ni mucho menos. Él es, versículo 13, el Señor de los ejércitos. Él no es un cualquiera. Cuando en la Biblia leemos el Señor de los ejércitos es porque hay una batalla. Y el Señor no se presenta como un cualquiera, el Señor se presenta como el Señor de todas las batallas, el que controla todas las batallas, el que gana todas las batallas, el Señor de los ejércitos. Dios no es un debilucho, Dios es imbatible. Nadie puede con Él. Eso dice Jeremías 51, versículo 58, que así dice el Señor de los ejércitos. Este es el mensaje de este poderoso Dios que tenemos. La ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada. ¿Vosotros vais tirando murallas por ahí? Vuestra muralla será arrasada. Hermanos, contra Dios o contra los suyos, la pelea es en vano. El que pelea contra Dios sabe que va a perder. La pelea no sirve para nada, porque no habrá victoria final para nadie que se enfrente a Dios. No habrá victoria final ni para los caldeos, ni para cualquier otro que se subleve contra el Señor. No quedarán ni en el recuerdo, no quedarán ni en la historia. Cuando se pregunte quiénes son los babilonios, la respuesta será, no los conozco. De hecho, ¿dónde está hoy Babilonia? ¿Dónde queda hoy Babilonia? Cuando se pregunte ¿dónde está la gran Babilonia? La respuesta va a ser no sabemos qué estás hablando. ¿Por qué? Versículo 14. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué nadie va a recordar a estos reinos? Porque un reino más grande será el que prevalezca, será eterno, será el que llene la tierra. Y por supuesto esta frase no dice que todos en la tierra serán creyentes. Eso no dice este versículo. Este versículo está diciendo que todos, absolutamente todos, verán la gloria de Dios. Todo ser humano va a ver la gloria de Dios. Todo ser humano va a contemplar lo que Daniel contempló en la visión del capítulo 2, versículo 45, donde una piedra se desliza, golpea la estatua y todos los reinos caen ante el reino del Cristo, ante el reino del Mesías, ante el reino de los reinos, el reino de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Por eso leemos en Romanos 14, 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Eso es lo mismo que leemos en Filipenses capítulo 2. Después de que Jesucristo se haya humillado hasta lo sumo, haya entregado su vida y haya resucitado, dice Filipenses 2:9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que va a ocurrir. La tierra va a ser llena de la gloria de Dios, porque toda lengua un día dirá que Jesús es el Señor. Lo mejor es poder decirlo ahora. Lo mejor que tú puedes decidir es decirlo ahora. Si esto te parece espantoso, que obliguen a doblar la rodilla y a confesar, dóblala ahora. Confiesa ahora. Di con tu boca y cree en tu corazón que Él es el Salvador. Confiésale como el Rey. Es mejor decirlo ahora. Porque el que crea esto, aunque lo que haya a nuestro alrededor parezca diferente, aunque parezca que el mal es lo que está venciendo y el bien no tiene ni siquiera un huequito en esta sociedad, aunque nos parezca esto, hermanos, si nosotros pensamos que Jesús es el Señor, seremos los vencedores. Y no solamente venceremos en la eternidad. El que cree que Cristo es el Señor vence hoy, en el presente.
ya vence, ya ha ganado, gracias al triunfo de Jesucristo. Dice el versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo. ¿Qué significa esto? ¿Agua? No. Lo explica la siguiente frase. Ay de ti, Babilonia, que mezclas tu veneno, tu vino, de tal forma que embriagas, emborrachas a tus conquistados. ¿Para qué? Para contemplar su desnudez. Esto habla de abuso. Así de bárbaros eran. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también, atentos a esto. Babilonia, bebe tú también y muestra tu incircuncisión. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Bebe tú también y se dará a todo el mundo cuenta que no eres parte del pueblo de Dios. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará. A causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Hermanos, estaban tan dominados por el vino, tan controlados por este vino, que les llevó a hacer cosas tan horrendas que ni siquiera quiero describir hoy. Pensaba hacerlo, pero no me da el cuerpo. Lo que hicieron fue tan horrendo que no se puede ni describir con palabras. Pero la copa de ira que ellos utilizaron contra el pueblo de Dios es la misma que caería sobre ellos poco después. ¿Os habéis fijado del detalle? Cada ay tiene su respuesta. ¿Por qué? Porque cada mala acción va a tener una respuesta. Y por cierto, qué diferente es el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Amad al prójimo. Orad por vuestros enemigos. Qué diferente es el mensaje del Evangelio al mensaje de otros reinos. Destruye al prójimo. Acaba con el prójimo. De hecho, dice el versículo 17 que eran tan destructores que acababan con todo. No solo con los hombres, sino con la naturaleza y con los animales. De hecho, para llegar a Babilonia tuvieron que hacerlo así. Para llegar al Líbano. El Líbano estaba situado en un monte y para llegar allí tuvieron que arrasar con el monte entero. De hecho, dice en Isaías 37:24, el rey de los caldeos, con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. El Señor dice, hey, no solo repudio lo que estáis haciendo con las personas, sino lo que estáis haciendo con mi creación, destrozando la naturaleza y destrozando los animales. Y por último, la gran consolación. El Señor advierte de la trampa final de estos caldeos, versículo 18. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? ¿O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? ¡Ay del que dice al madero, despierta! O a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Esta es la gran pregunta. Cuando lleven a Babilonia, ¿os vais a arrodillar ante ellos? He aquí esa estatua, esa madera, está cubierto de oro y plata, pero no hay aliento alguno en su interior. Parecen estar vivos, pero están muertos. El Señor, en cambio, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Esta es la última trampa que iban a enfrentar los judíos, el pueblo en el exilio. La trampa de querer que los súbditos babilonios se arrodillen ante sus dioses. Esto es lo que iban a hacer los caldeos con el pueblo de Dios. No solamente los iban a sacar de su tierra, sino que les iban a quitar su fe. Querían quitarle su fe. Por eso en el versículo 18 Dios advierte a los suyos, a los que iban a ser capturados, que esos ídolos babilonios no eran mejores que él. Hey, acordaos, ninguno de ellos es mejor que yo. Si tenéis memoria, esto fue lo que Nabucodonosor intentó hacer con Sadrach, Mesach y Abednego. Esto es lo que quiso. Arrodillaos ante la estatua. Qué interesante. Los que inventan estas estatuas
y los que nos invitan a adorarlas son unos mentirosos. Mienten. El que te lleva a seguir un ídolo, una imagen, una estatua, te está mintiendo. Son mentirosos. ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada. No tiene vida. Nada puede prometer porque no habla. Nada puede atender porque no oye. Nada puede ofrecer porque no ve. Y el Señor le está diciendo a los suyos, ¿te puede guiar en tu vida un ídolo? ¿Te puede dar instrucciones uno de estos maderos? ¿Puede guiarte en tu andar diario una de esas piedras? Me entristece cuando las personas confían en las piedras y las llevan colgadas aquí como si esa piedra. Me entristece cuando las personas se arrodillan ante imágenes. Por eso el Señor dice, hey, cuando eso ocurra, ¿qué vais a hacer? Cuando eso pase, porque va a pasar, ¿cómo vais a responder? Yo os lo digo, versículo 20. Cuando eso llegue, recuerda que Dios estará aún en el trono. Cuando ese momento llegue y os ponga delante del ídolo y de la imagen, recordad, yo sigo en el trono. Porque hermanos, la prueba llegó y llegó con violencia para Sadrac, Mesac y Abednego. Se enteró Nabucodonosor de que no se habían arrodillado ante la imagen, los llamó a palacio y les dijo, hey, vosotros, ¿qué estáis haciendo? ¿No os dais cuenta que si no os arrodilláis vais a pagar con vuestra propia vida? ¿Os voy a lanzar a un horno de fuego y vais a morir? ¿Qué vais a hacer ahora? Os estoy dando una oportunidad. ¿Os vais a arrodillar cuando suene la música o no? Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego, al oír esto, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Creíamos que lo tenías claro. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, sigue sentado en el trono. Habacuc nos lo dijo. Habacuc nos lo explicó. Habacuc nos advirtió que iba a llegar este momento y nosotros creemos que Él está en el trono y su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey Nabucodonosor, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado, porque no sirve para nada. Hermanos, la tentación iba a ser pensar que los propósitos de Dios se habían acabado. La tentación iba a ser pensar que la ley había desaparecido. La tentación iba a ser pensar que Dios ya no tenía poder. Todo se ha terminado, todo se ha acabado, nos han llevado cautivos. Esto que Dios nos dijo, fin. Y lo peor de todo es que ahora, como todo se había terminado, debían seguir a otros dioses. Pero Dios le dice a Habacuc, hey, yo, aun cuando eso ocurra, debéis recordar que sigo reinando y seguiré reinando. Sí, vosotros seréis capturados, yo no. Sí, vosotros vais a perder, yo no. Sí, vosotros seréis llevados cautivos, yo no. Y los que confían en mí tampoco lo serán. Su plan será ejecutado a la perfección. Eso le está diciendo Habacuc, confía. Lo que yo dije se va a cumplir. Vendrá un rey mayor, el rey de reyes y señor de señores, y él ejecutará mi plan a la perfección. Habacuc, no creas que me he olvidado, no creas que se me está yendo de las manos. Habacuc, confía. Va a suceder así. Dice el Salmo 11, versículo 4, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan. ¿Por qué? Porque Él ve. Él sí ve. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esto es lo que le pasó a los caldeos. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. El justo por la fe vivirá. Hermanos, hoy nos puede pasar exactamente lo mismo que a Habacuc.
Exactamente igual podemos pensar. Porque las cosas no van como pensamos. Porque el mal parece estar ganando, nos desilusionamos. Perdemos el ánimo, perdemos sobre todo la confianza y la esperanza que lo que Dios ha dicho se vaya a cumplir. Dios ha prometido que su reino va a llenar toda la tierra y cada vez vemos más injusticia y cada vez vemos más problemáticas y empezamos a pensar, ¿será que sí o será que no? Pero hoy la palabra de Dios es clara, hermanos, y nos ayuda a entender cómo permanecer firmes ante estas circunstancias. Y es pensando que Dios está aún en el trono, que solo los que tengan fe podrán perseverar y que al final verán, entenderán que toda la tierra va a ver la gloria de Dios. Toda la tierra va a ser llena con el mensaje del Evangelio. Hermanos, es mucho más de lo que nosotros vemos y percibimos aquí. El jueves pasado, en nuestro culto de oración, pudimos observar las cifras en África. ¿Sabéis que el cristianismo es la religión mayoritaria en África? Que ha crecido exponencialmente en menos de 100 años, que en menos de 100 años ha pasado de pocos millones a más de 200 millones de cristianos, que el Evangelio está reinando y avanzando. No desesperes. Aunque las cosas vayan mal, en su trono está. Él sigue ahí. Dejadme que termine con la frase del comentario americano que dice: ahora, en esta parte final, el profeta se calla a sí mismo, se mutea, guarda silencio y mutea a todo el mundo, dispuesto a dejar que Dios actúe a su tiempo y a esperar que Dios abra la boca cuando Él lo decida. Esa debe ser nuestra actitud con los propósitos de Dios: confiar, callar y esperar que Dios lo cumpla. A pesar de su aparente silencio, el Señor sigue estando presente. No ha perdido el control de su destino. Esa es nuestra realidad. Aparentemente hay silencio, pero nosotros tenemos que contemplar cómo Dios está obrando poderosamente en este mundo. Parece que calla, pero Él tiene todo bajo control. En momentos difíciles, en circunstancias dificilísimas, puedes permanecer firme sabiendo que nada ha cambiado, que su plan no se ha desviado ni un gramo, ni un grado, ni un centímetro, nada. Su plan permanece firme y se establecerá. Confía y vivirás. Que el Señor te bendiga. Iglesia, que el Señor nos fortalezca a poder perseverar y seguir hacia adelante confiando en este precioso mensaje que el Señor nos da. Padre, muchísimas gracias por tu gran amor y misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por derramar sobre nuestras vidas esta esperanza gloriosa. Señor, a veces las circunstancias nos invitan a pensar lo contrario. Y yo te pido que no seamos víctimas de las circunstancias, sino que seamos victoriosos sobre las circunstancias, Señor. Padre, a veces las circunstancias nos ahogan y te pido que tu palabra nos vivifique. Señor, que nuestra fe persevere. Aumentanos la fe, aumentanos la confianza en lo que tú has dicho y has prometido. Nosotros te alabamos porque sabemos que lo que tú has dicho va a suceder. Sabemos que al final toda la tierra te glorificará. Todo el mundo dirá que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará. Yo te ruego, Señor, que si aquí hay alguien que aún no ha doblegado su vida delante de ti, que tú tengas misericordia y que tú hagas, Señor, que en este mismo instante se arrepientan y se entreguen a ti. Padre, yo te ruego que tú salves aquí y en muchos lugares de este mundo a otros que son parte de los tuyos. Señor, llama a tus ovejas que puedan oír tu voz y entregarse a ti. Oh Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por tanta bondad. Alabado y bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.